Había sido despedida injustamente y estaba allí llorando en la parada del autobús cuando un hombre con traje se acercó. Nadie imaginaba que aquel encuentro cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Rosa había llegado temprano aquella mañana a la Corporación Horizonte, como siempre hacía desde hacía años. El edificio. Un imponente rascacielos en el distrito financiero de Madrid. Aún estaba vacío. Solo los guardias de seguridad nocturnos terminaban su turno. Saludó a Daniel, el conserje, con esa sonrisa sincera que iluminaba el vestíbulo todos los días. Nadie imaginaba que aquella sería la última vez que cruzaría esa puerta como empleada. «Buenos días, Rosa. Otro día de trabajo, dijo Daniel, liberando su acceso a los ascensores. «Buenos días, Daniel. Ya sabes cómo es, ¿no? El trabajo no espera a nadie», respondió ella, acomodando el carro de limpieza que conocía como la palma de su mano. Rosa subía hasta la planta 12, donde se encontraban los despachos de los directivos. Era su sector de responsabilidad. Salas enormes, con ventanales que mostraban toda la ciudad despertando allá abajo. Siempre comenzaba por el despacho del director financiero, Enrique Campos. Una sala imponente con una mesa de madera maciza que costaba más que el salario de ella de un año entero. Mientras pasaba el paño por los muebles, Rosa notó que había papeles esparcidos sobre la mesa. No era normal. Enrique siempre dejaba todo organizado antes de irse. Ella juntó los documentos con cuidado, sin leer nada. Simplemente organizando como siempre hacía. Era su trabajo mantener todo limpio y ordenado. «Qué extraño», pensó. «Nunca le he visto dejar el despacho así de desorganizado». Rosa continuó su rutina. Limpió los baños, aspiró las alfombras, organizó las estanterías. 3 horas después, cuando la jornada comercial comenzó a dar vida al edificio, bajó a tomar un café en el comedor de empleados. Fue entonces cuando oyó la primera conversación que hizo que su mundo se derrumbara. Alguien entró en el despacho del director Enrique durante la madrugada, susurraba. Carla, de recepción, a otras empleadas. Documentos importantes, desaparecido, contratos millonarios. La dirección está desesperada. El corazón de Rosa se aceleró. Ella había estado en esa sala, había tocado los papeles, pero solo para organizar, como siempre hacía. Sintió un frío en el estómago, una sensación mala que no podía explicar. «Ya han llamado a la empresa de seguridad para revisar las cámaras», continuó Carla. «Quien haya hecho esto lo va a pagar caro». Rosa terminó el café rápidamente y volvió al trabajo. Intentó concentrarse en las tareas, pero no podía quitarse de la cabeza la conversación que había escuchado, porque sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. El teléfono sonó en la planta 12. Era para ella. La voz al otro lado era seca, sin ningún rastro de cordialidad. «Rosa necesita bajar ahora mismo a la sala de recursos humanos. Es urgente». «¿Ha pasado algo, señor?», preguntó ella. Pero la línea ya se había cortado. El ascensor nunca había tardado tanto en bajar. Cada segundo parecía una eternidad. Rosa sentía las manos sudorosas, el corazón latiendo demasiado fuerte. Cuando llegó a la 5ª planta, vio a Marcos, el gerente de recursos humanos, esperándola con una expresión que ella nunca había visto antes. «Siéntate aquí, Rosa», dijo él, señalando una silla frente a su mesa. La sala estaba más fría de lo normal. O quizás fuera solo la sensación. «¿Qué ha pasado, señor Marcos? ¿He hecho algo malo?» Marcos abrió una carpeta y sacó algunas fotos. Eran imágenes de las cámaras de seguridad. Rosa se vio en la pantalla, entrando en el despacho del director Enrique, tocando los papeles sobre la mesa. «Rosa, ¿puede explicarme qué estaba haciendo con estos documentos?». La pregunta cayó como un rayo. Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Yo solo estaba organizando, señor Marcos, como siempre hago». Los papeles estaban esparcidos. Junté todo y lo dejé ordenadito en la mesa. Es mi trabajo. «Rosa, estos documentos contenían información sobre contratos de millones de euros. Contratos que ahora están en manos de nuestra competencia.
¿Cómo explica eso? Las palabras salieron de la boca de él como puñaladas. Rosa no podía entender lo que estaba pasando. Sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Señor Marcos, yo no entiendo nada de contratos. No sé ni leer esas cosas. Yo solo limpié el despacho, como hago desde hace años. ¿Por qué me está diciendo esto, Rosa? Usted fue la única persona que tuvo acceso a esos documentos antes de que desaparecieran. Las cámaras no mienten. La injusticia de aquella acusación dolía más que cualquier dolor físico que ella hubiera sentido jamás. Rosa había trabajado toda su vida con honestidad, había criado a sus hijos con dignidad, nunca había cogido ningún lápiz que no fuera y suyo. Yo no he hecho nada malo, repitió ella, pero su voz salía débil, como si las propias palabras dudaran de sí mismas. Marcos llamó a 2 testigos, empleados que Rosa conocía desde hacía años, personas con las que hablaba todos los días, a las que saludaba con cariño. ¿Podéis confirmar que Rosa tenía acceso libre a la planta 12? Preguntó. Marcos, sí. Ella siempre limpiaba allí, respondió uno de ellos, evitando mirarla a los ojos. ¿Y la habéis visto alguna vez tocando papeles en las mesas? Sí. Ella siempre organizaba todo, dijo el otro también, desviando la mirada. Rosa miraba a aquellas personas esperando que alguien dijera la verdad completa, que dijera que ella siempre organizó los documentos con cuidado, que nunca se había llevado nada, que era una persona de confianza. Pero el silencio fue más cruel que cualquier acusación. Rosa, continuó Marcos, la empresa no puede mantener a una empleada bajo sospecha de filtración de información confidencial. Está usted despedida por motivos disciplinarios. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Despido disciplinario. Eso significaba que no tendría derecho a nada, ni al paro, ni a indemnización, nada. Después de años de trabajo honesto, estaba siendo tratada como una ladrona. Señor Marcos, por el amor de Dios, yo no he hecho nada de eso. Tengo familia que mantener, tengo facturas que pagar. Por favor, revisen bien las cámaras. Alguien debe haber entrado después de mí. Las investigaciones muestran que usted fue la única con acceso a los documentos. La decisión está tomada. Rosa sentía las lágrimas bajando por su rostro, pero intentaba mantener la compostura. No quería dar el gusto de verla rota a quien estaba cometiendo aquella injusticia con ella. Tiene 15 minutos para recoger sus cosas de la taquilla y retirarse del edificio. Seguridad la acompañará. 15 minutos. 15 minutos para cerrar años de trabajo honesto. Rosa se levantó de la silla con las piernas temblando. Sentía como si estuviera caminando hacia su propio entierro. En el vestuario abrió su pequeña taquilla. Pocas cosas. Una blusa de repuesto, algunas medicinas, una foto de sus hijos que siempre la motivaba en los días difíciles. Guardó todo en una bolsa de plástico, las manos temblando tanto que apenas conseguía doblar la ropa. Otras empleadas de la limpieza estaban allí, pero nadie se acercó. Nadie dijo una palabra de apoyo. El miedo a asociarse con alguien acusado de robo era mayor que años de compañerismo. Rosa, ¿realmente has hecho eso?, preguntó Marina, la única que tuvo valor para hablar. Marina, me conoces desde hace tanto tiempo. ¿Crees que yo haría una cosa así?, respondió Rosa entre lágrimas. Marina bajó la vista. Ya no sé qué pensar. La respuesta dolió más que la propia acusación. Si las personas que convivían con ella todos los días estaban dudando, ¿cómo convencería a alguien de su inocencia? El guardia de seguridad esperaba en la puerta del vestuario. Un hombre joven que siempre la saludaba educadamente, ahora la miraba como si fuera una criminal. Vamos, doña Rosa, necesito acompañar a la señora hasta la salida. La caminata por los pasillos fue la más larga de su vida. Empleados se paraban para mirar. Algunos cuchicheaban, otros desviaban la mirada con vergüenza. Rosa mantenía la cabeza alta, pero sentía cada susurro como una puñalada en el pecho. En el vestíbulo, Daniel, el conserje que la había saludado por la mañana, no consiguió mirarla a los ojos. La mujer que había llegado sonriendo aquella mañana estaba saliendo humillada, cargando sus pocas cosas en una bolsa de plástico.
Gracias por devolver la tarjeta de identificación, dijo el guardia, extendiendo la mano. Rosa se quitó la tarjeta del cuello, aquel pequeño trozo de plástico que había llevado con orgullo durante años. La entregó sin decir una palabra. La puerta giratoria del edificio nunca había parecido tan pesada. Cada paso hacia afuera de aquel lugar era como si estuviera dejando atrás no solo un empleo, sino su dignidad, su reputación, su propia identidad. En la acera, Rosa se detuvo y miró hacia atrás. El inmenso edificio de la Corporación Horizonte se erguía imponente contra el cielo de Madrid. Allí dentro continuaba la vida de cientos de personas. Para ellas, Rosa ya no existía. Era solo una empleada más que había salido por despido disciplinario. La parada del autobús quedaba a unos metros de allí. Rosa caminó despacio, sintiendo el peso de la bolsa de plástico y el peso mucho mayor de la injusticia. Se sentó en el banco frío y dejó que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en aquel día terrible. ¿Cómo voy a explicar esto a mis hijos?, pensaba. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Quién me va a contratar después de ser despedida disciplinariamente? Las preguntas se multiplicaban en su cabeza, cada una más desesperante que la otra. Rosa miró la foto de los hijos que había sacado de la taquilla. 2 niños que dependían de ella, que creían en ella, que nunca imaginarían ver a su madre en aquella situación. El autobús tardaba en llegar, o quizás el tiempo estuviera pasando demasiado despacio. Rosa abrazó la bolsa de plástico contra el pecho y lloró como no lloraba desde hacía mucho tiempo. Lloró por la injusticia, por la humillación, por el futuro incierto que se abría ante ella. En aquel momento, sentada en aquella parada de autobús, Rosa no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca podría haber imaginado, que la mayor injusticia de su vida sería también el comienzo del mayor giro que jamás había experimentado. Rosa permanecía sentada en aquel banco frío de la parada de autobús, abrazando la bolsa de plástico como si fuera su último bien en el mundo. Las lágrimas bajaban sin parar por su rostro, mezclándose con la desesperación que crecía en el pecho a cada minuto que pasaba. La gente caminaba a su alrededor, apresurada con sus propias vidas, sin siquiera notar a la mujer destrozada que acababa de perderlo todo. ¿Cómo voy a llegar a casa y contarle a los niños que mamá ha perdido el trabajo?, pensaba ella, sujetando con fuerza la foto de sus hijos. ¿Cómo voy a mirarlos a los ojos y explicarles que no vamos a tener dinero para las cosas que necesitamos? El ruido del tráfico madrileño parecía distante. Coches pasaban y claxones sonaban. La vida seguía su ritmo normal mientras el mundo de Rosas había derrumbado completamente. Miró el edificio de la Corporación Horizonte una vez más, intentando entender cómo todo había salido tan mal. 30 años de trabajo honesto, murmuró para sí misma. 30 años levantándome temprano, haciendo todo correctamente, y es así como termina. En ese momento, un hombre con un traje impecable se detuvo frente a ella. Rosa no levantó la vista, pensando que él solo estaba esperando el autobús, pero notó que no se alejaba. Se quedó allí parado, como si la estuviera mirando. «Disculpe, señora», dijo una voz suave y educada. «¿Se encuentra bien?» Rosa levantó el rostro y vio a un hombre bien vestido, con una expresión genuinamente preocupada. Tenía ese aire de quien estaba acostumbrado a responsabilidades, pero sus ojos demostraban una bondad que ella no esperaba encontrar en aquel momento. «Estoy bien, gracias», mintió Rosa, secándose rápidamente las lágrimas. «Puede usted estar tranquilo». Eduardo Martínez observó la escena con más atención. Vio la bolsa de plástico en su regazo, los ojos rojos de tanto llorar, la postura de alguien que acababa de recibir el golpe más duro de la vida. «Mire, disculpe que me entrometa», dijo, él sentándose a su lado en el banco, «pero yo tengo una hija, y si ella estuviera en una situación difícil, me gustaría que alguien al menos preguntara si necesitaba ayuda». La comparación tocó hondo en el corazón de Rosa. Ella miró a aquel extraño que estaba dispuesto a sentarse a su lado cuando ni sus propios compañeros de trabajo tuvieron valor para defenderla.
Es usted muy amable, dijo ella, con voz aún embargada, pero no es algo que pueda resolver con la ayuda de nadie. Eduardo notó la tarjeta de la Corporación Horizonte, que aún era parcialmente visible dentro de la bolsa de plástico. Conocía bien esa empresa, ya había hecho negocios con ellos algunas veces. ¿La señora trabaja en la Corporación Horizonte?, preguntó él cuidadosamente. Rosa sintió el pecho apretarse de nuevo. ¿Trabajaba?, respondió, bajando la cabeza. Hasta esta mañana. ¿Qué ha pasado, si no es indiscreción preguntar? Rosa dudó. ¿Cómo explicar a un desconocido que había sido acusada de robo? ¿Cómo contar que estaba siendo tratada como una criminal después de años de trabajo honesto? Me acusaron de una cosa que no hice, dijo ella finalmente. Me despidieron por motivos disciplinarios. Eduardo notó el dolor en su voz. Había algo en la forma en que ella hablaba que transmitía honestidad. No parecía una persona intentando justificarse por algo malo que había hecho. Parecía alguien genuinamente injustificada. ¿Qué tipo de acusación?, preguntó él, manteniendo el tono respetuoso. Dijeron que cogí documentos importantes, que pasé información a competidores. Las palabras salían con dificultad. Señor, yo trabajo en la limpieza. Ni siquiera sé leer bien esas cosas de contratos. ¿Cómo iba yo a saber qué era importante o no? Eduardo prestó atención a cada palabra. Su experiencia como empresario le había enseñado a identificar cuando alguien estaba mintiendo. Y aquella mujer definitivamente no estaba inventando una historia. La señora organizó algunos papeles en la mesa de algún director. Preguntó él como si ya supiera la respuesta. Rosa abrió los ojos, sorprendida. ¿Cómo lo sabe usted? Porque ya he visto situaciones parecidas. Alguien roba información importante y la persona más vulnerable acaba cargando con la culpa. Por primera vez desde la mañana, Rosa sintió que alguien le estaba creyendo. Fue exactamente eso lo que pasó. Yo solo organicé los papeles que estaban esparcidos en la mesa, como siempre hago desde hace años, pero las cámaras me mostraron tocando los documentos y listo. Para ellos fue prueba suficiente. Eduardo negó con la cabeza, indignado, y nadie se interesó en investigar bien. Nadie verificó si otras personas tuvieron acceso a aquella sala. Dijeron que solo yo tenía acceso, pero eso no es verdad. Mucha gente entra y sale de esos despachos. Ejecutivos, asistentes, personal de mantenimiento. Pero yo era la más fácil de culpar. ¿Por qué la más fácil? Rosa sonrió amargamente. Porque soy una limpiadora, ¿no? ¿Quién va a creer en la palabra de una limpiadora contra la palabra de gente importante? La respuesta dolió en el corazón de Eduardo. Él mismo había sido juzgado por su apariencia cuando era más joven y aún no había construido su patrimonio. Sabía lo cruel que era el prejuicio basado en la posición social. ¿Tiene usted familia?, preguntó él. Tengo 2 hijos pequeños. Dependen solo de mí. Rosa sujetó con fuerza la foto que estaba en la bolsa. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a mantenerlos? ¿Quién me va a contratar después de ser despedida? Disciplinariamente. Eduardo vio las lágrimas volviendo a los ojos de ella. Sintió algo moverse dentro del pecho, una indignación que crecía con cada palabra de aquella historia. ¿Está usted absolutamente segura de que no hizo nada malo, señor? Rosa miró directamente a sus ojos. Le juro por la vida de mis hijos que no hice nada más que organizar aquellos papeles. Si hubiera sabido que eso iba a dar problemas, ni los habría tocado. Eduardo le creyó. Había una sinceridad en aquella mirada que era imposible de fingir. ¿Cuál es su nombre? Rosa. Rosa García. Rosa. Mi nombre es Eduardo Martínez. Tengo una empresa aquí en la ciudad y puedo garantizarle una cosa. Si usted realmente es inocente, esta injusticia no va a quedar así. Rosa no entendió lo que él quiso decir. ¿Cómo es eso, señor Eduardo? Conozco gente en la Corporación Horizonte. Ya he hecho negocios con ellos. Y si pasó lo que estoy pensando que pasó, alguien va a tener que dar explicaciones. Pero usted ni me conoce. ¿Por qué se iba a meter en un lío así por mi causa? Eduardo se paró a pensar en la pregunta.
¿Por qué mismo se estaba ofreciendo a ayudar a una desconocida? Quizás porque reconociera en ella la misma dignidad que su propia madre siempre había demostrado cuando las cosas se ponían difíciles en España. Quizás porque supiera que las pequeñas injusticias transforman en grandes problemas cuando nadie tiene el valor de enfrentarlas. Rosa, le voy a contar una cosa. Cuando yo era joven, también fui acusado de algo que no hice. También perdí un empleo por causa de una injusticia, y en aquel momento recé para que apareciera alguien que creyera en mí. Y apareció. No apareció. Tuve que buscarme la vida solo y fue muy difícil, pero me prometí a mí mismo que si algún día tuviera condiciones de ayudar a alguien en una situación parecida, no lo dejaría pasar. Rosa sintió el corazón calentándose por primera vez en aquel día terrible. ¿Usted realmente cree que yo no hice nada malo? Lo creo, sí, y lo voy a probar. ¿Cómo? Eduardo se levantó del banco y se ajustó la americana. Deje eso en mis manos. Deme su teléfono que me pondré en contacto con usted en breve. Rosa cogió un papel arrugado del bolso y anotó el número. Señor, Eduardo, yo no tengo cómo pagarle por esta ayuda. ¿Quién ha hablado de pago? Algunas cosas en la vida se hacen porque es lo correcto. El autobús de Rosa finalmente llegó. Ella se levantó, aún sujetando la bolsa de plástico, pero ahora con una pequeña llama de esperanza encendida en el pecho. Rosa, dijo Eduardo antes de que ella subiera al autobús, me promete una cosa. ¿Qué? No se rinda. No deje que esta injusticia la rompa. A veces, las peores situaciones de la vida son solo el comienzo de cosas mucho mejores. Rosa subió al autobús con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de quien había encontrado un poco de fe en humanidad, justamente cuando más la necesitaba. Por la ventanilla del autobús, vio a Eduardo todavía parado en la parada, mirando el vehículo alejarse. Aquel hombre había aparecido de la nada y estaba dispuesto a ayudar a una desconocida, sin pedir nada a cambio. Quizás el mundo no fuera tan cruel como parecía aquella mañana. Eduardo se quedó allí parado todavía unos minutos, observando el autobús desaparecer en el tráfico de la capital. Sacó el móvil del bolsillo y llamó a Marcos, su abogado particular. Marcos, necesito que investigues una situación en la Corporación Horizonte. Una empleada ha sido despedida hoy por motivos indisciplinarios, acusada de filtrar información confidencial. ¿Tienes algún interés comercial en esto, Eduardo? Tengo un interés personal. Creo que ha habido una injusticia grave y quiero descubrir la verdad. Eduardo colgó el teléfono y caminó de vuelta a su coche, aparcado cerca. No sabía todavía cómo, pero iba a descubrir quién realmente había robado aquellos documentos. Y cuando lo descubriera, Rosa García iba a tener la reparación que merecía. Mientras conducía de vuelta a su empresa, Eduardo pensaba en la conversación que acababa de tener. Hacía años que no sentía esa sensación, propósito tan clara, como si el universo hubiera puesto a Rosa en su camino, justamente en aquel momento. A veces pensó, necesitamos ayudar a los otros para recordar lo que realmente importa en la vida. Y en aquel día, tanto Rosa como Eduardo no imaginaban que aquel encuentro casual en la parada de autobús sería el inicio de una de las más bellas historias de justicia y redención que sus vidas jamás habían presenciado. Eduardo no consiguió concentrarse en nada más aquel día. La imagen de Rosa, llorando en la parada del autobús, no se le iba de la cabeza. Sentado en su despacho en la empresa Martínez Consultoría, miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad de Madrid allá afuera. Su mente estaba enfocada en una única cosa: descubrir la verdad sobre lo que había pasado en la Corporación Horizonte. Marcos, su abogado, llegó al final de la tarde con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. Eduardo, no vas a creer lo que he descubierto sobre esta historia de la empleada despedida, dijo él, sentándose frente a la mesa. Cuéntamelo todo, Marcos. Quiero saber cada detalle. Primero, he confirmado que la mujer existe. Rosa García trabajó allí durante más de una década, siempre tuvo un expediente limpio, nunca dio ningún problema. Pero la cosa se pone interesante
Cuando miramos quién tenía acceso real a ese despacho, Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Quién más tenía acceso? Además de Rosa, al menos 8 personas diferentes entraron en esa sala en los días anteriores a la desaparición de los documentos. Ejecutivos, asistentes, personal en DTI, hasta un empleado de mantenimiento eléctrico. ¿Y por qué solo la culparon a ella? Marcos abrió la carpeta y sacó algunas hojas. Porque ella fue la única que apareció en las cámaras tocando directamente los papeles. Pero aquí está el problema. Las grabaciones que he conseguido muestran que ella solo organizó los documentos y salió. No se llevó nada consigo. Eduardo sintió una mezcla de indignación y alivio. Rosa había dicho la verdad. Continúa. Ahora viene la parte que te va a impactar. He conseguido una fuente dentro de la empresa. Un empleado que tenía miedo de hablar, pero que ha decidido contar la verdad. ¿Qué verdad, Eduardo? Los documentos no fueron robados por casualidad. Fue un trabajo interno planeado hace semanas, y el responsable tiene acceso directo al despacho del director financiero. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Quién? Rodrigo López, el asistente ejecutivo del propio Enrique Campos. Él es quien realmente tenía acceso completo a los contratos, sabía el valor de cada documento, conocía los sistemas de seguridad. Eduardo golpeó la mesa con el puño. Ese miserable dejó que una inocente cargara con la culpa. Peor que eso. Según mi fuente, Rodrigo estaba pasando información a la empresa de la competencia desde hace meses. Los documentos que desaparecieron eran solo la punta del iceberg. Ya había filtrado datos de licitaciones anteriores. ¿Cómo consiguió hacer que Rosa pareciera culpable? Marcos hojeó algunos papeles. Simple y cobarde. Rodrigo conocía la rutina de ella. Sabía que Rosa siempre organizaba los papeles que quedaban esparcidos en la mesa. En la víspera, el robo. Él a propósito dejó los documentos más importantes esparcidos, sabiendo que ella iba a tocarlos al día siguiente para que las cámaras mostraran que ella tocaba los documentos. Exacto. Y mientras Rosa estaba organizando, inocentemente, Rodrigo ya había fotografiado los contratos con su móvil días antes. Cuando descubrieron la filtración, él fue el primero en sugerir que verificaran quién había tocado los papeles recientemente. Eduardo sentía la rabia creciendo dentro de él. ¿Cuántas personas saben esto? Pocas. Y todas con miedo de hablar. Rodrigo tiene influencia allí dentro. Es considerado el brazo derecho del director. Nadie quiere enemistarse. ¿Tenemos pruebas concretas? Marcos sonrió por primera vez. Tenemos, sí. Mi fuente consiguió copia de los mensajes que Rodrigo intercambió con la empresa de competencia, correos electrónicos, transferencias bancarias, todo documentado. Eduardo se levantó de la silla, caminando hasta la ventana. Afuera, el tráfico del final de la tarde en la Castellana mostraba a miles de personas volviendo a casa tras un día honesto de trabajo. Personas como Rosa, que se levantaban temprano, hacían su servicio con dignidad y no merecían ser humilladas por causa de la codicia de otros. Marcos, quiero que prepares todo. Cada prueba, cada documento, toda la evidencia. Vamos a exponer a ese Rodrigo. Eduardo, hay una cosa que necesitas saber. La situación de Rosa es peor de lo que imaginábamos. ¿Cómo es eso? Fue despedida disciplinariamente. Eso significa que además de no tener derecho al paro, tiene una mancha en su historial laboral. Ninguna empresa quiere contratar a alguien despedido por filtración de información confidencial. Eduardo sintió el pecho apretarse. Rosa estaba pagando un precio absurdo por algo que no hizo. Necesitamos revertir esta situación rápidamente. Voy a agendar una reunión con la dirección de la Corporación Horizonte. Pero, Eduardo, ellos van a intentar tapar esto. Una empresa de su tamaño no quiere la publicidad negativa de admitir que despidió a una inocente. Deja eso en mis manos. Conozco a algunas personas influyentes en los medios de comunicación. Si intentan taparlo, la historia se convertirá en titular nacional. Marcos guardó los papeles en la carpeta. Hay una cosa más. He descubierto dónde vive Rosa. ¿Dónde?
en un barrio humilde de la periferia, en un pequeño piso de alquiler con sus 2 hijos. La hija mayor tiene problemas de salud, necesita medicinas caras. El hijo más pequeño está a punto de entrar al colegio y ella estaba juntando dinero para comprar los materiales escolares. La información golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Rosa no estaba solo sufriendo por el orgullo herido o la dignidad perdida. Estaba enfrentando problemas concretos, reales, que afectaban la vida de sus hijos. Marcos, quiero que descubras cuánto necesita para los gastos básicos del mes. Medicinas, alquiler, colegio, alimentación, todo. ¿Estás pensando en ayudar económicamente? Estoy pensando en hacer lo que cualquier persona decente haría en una situación así. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era un número que no conocía. Diga, señor Eduardo, soy Rosa. Rosa García. Usted me dio su tarjeta esta mañana. La voz de ella estaba embargada, como si hubiera llorado mucho. Eduardo hizo señal a Marcos para que se quedara callado. Hola, Rosa. ¿Cómo se siente? Señor Eduardo, quería agradecerle por la amabilidad de hoy. Ha marcado la diferencia tener a alguien que creyera en mí. Pero le llamo para decirle otra cosa. Diga. No quiero que usted se meta en problemas por mi causa. Lo he pensado mejor y quizás sea mejor dejar las cosas como están. Eduardo sintió el corazón dispararse. Rosa, ¿por qué está diciendo eso? Porque he descubierto que Rodrigo, el asistente del director, estaba difundiendo que si alguien intentaba defenderme o decir alguna cosa, iba a tener problemas también. Tengo miedo de que le hagan algo malo a usted. La llamada confirmó todo lo que Marcos había descubierto. Rodrigo estaba intentando intimidar a posibles defensores de Rosa. Rosa, escuche lo que le voy a decir. No tenga miedo de él. Personas como ese Rodrigo solo tienen poder, mientras los demás tienen miedo. Pero, ¿y si él realmente hace alguna cosa? Él no va a hacer nada, porque mañana mismo yo voy a ir a la corporación, Horizonte, con pruebas de todo lo que él hizo. Silencio al otro lado de la línea. Eduardo podía oír a Rosa respirando pesadamente. Señor Eduardo, usted ha descubierto algo. He descubierto que usted tenía razón desde el principio. He descubierto quién realmente robó los documentos y he descubierto que la hicieron a usted cabeza de turco a propósito. Rosa comenzó a llorar al otro lado de la línea. Lo sabía. Yo sabía que alguien me había hecho esto a propósito, pero nadie me creía. Rosa, le prometo una cosa. Antes del final de esta semana, usted va a recuperar su dignidad. Y quien le hizo esto va a pagar por cada lágrima que usted ha derramado. ¿Cómo puede usted estar tan seguro? Eduardo miró a Marcos, que estaba confirmando con la cabeza que tenían evidencias suficientes. Porque la verdad siempre vence, Rosa. A veces tarda, pero siempre vence. Y esta vez tiene abogados competentes de su lado. Después de colgar, Eduardo se quedó unos minutos en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Rosa no era solo una víctima de las circunstancias, era víctima de un plan deliberado y cobarde. Marcos, quiero que llames ahora mismo a la Corporación Horizonte. Agenda una reunión urgente con toda la dirección para mañana por la mañana. ¿Qué motivo doy? Diles que tenemos información sobre irregularidades graves que involucran filtración de datos confidenciales, que si no nos reciben, la información irá directa a la prensa. Marcos sonrió. Ellos nos recibirán. Y Marcos, una última cosa. Quiero que prepares 2 conjuntos de documentos. Uno con las pruebas contra Rodrigo y otro con una propuesta de readmisión y indemnización para Rosa. ¿Qué tipo de indemnización? Eduardo pensó en sus hijos, en las medicinas caras, en la humillación sufrida, en el desempleo forzado. Una indemnización que compense no solo los daños materiales, sino, principalmente, los daños morales. Rosa va a salir de esta historia no solo limpia, sino reconocida como víctima de una injusticia grave. Aquella noche, Eduardo no consiguió dormir bien. Se quedaba imaginando a Rosa intentando explicar a sus hijos por qué la comida era más escasa. ¿Por qué no
Podía comprar las medicinas necesarias. ¿Por qué la vida se había vuelto tan difícil de repente? Pero también imaginaba el momento en que ella recibiría la llamada confirmando su inocencia, el momento en que volvería a trabajar con la cabeza alta, el momento en que los propios compañeros que la abandonaron tendrían que pedir disculpas. Mañana, pensó Eduardo, la justicia va a llegar, finalmente, para Rosa. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se durmió con la sensación de que estaba haciendo algo realmente importante con su vida, algo que iba más allá de beneficios y negocios. Estaba defendiendo la dignidad de una persona honesta, y eso valía más que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Eduardo llegó a la Corporación Horizonte exactamente a la hora marcada. Esta vez no estaba solo observando el edificio desde fuera. Estaba entrando como alguien que tenía información capaz de tambalear toda aquella estructura corporativa. Marcos lo acompañaba cargando 2 carpetas que contenían el futuro de Rosa y el fin de la farsa de Rodrigo. Daniel, el mismo conserje que había visto a Rosa salir humillada, ahora los recibía con toda cortesía. No tenía ni idea de que aquellos hombres estaban allí para revertir una de las mayores injusticias jamás cometidas en aquel edificio. Buenos días, señores. La dirección les está esperando en la sala de reuniones de la planta 15. En el ascensor, Eduardo sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba a punto de confrontar a personas poderosas, pero tenía algo que ellas no esperaban: la verdad documentada. ¿Estás listo para esto, Eduardo?, preguntó Marcos, ajustándose la corbata. Nací listo. Rosa merece que su dignidad sea restaurada. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 15. Una recepcionista elegante los guió por el lujoso pasillo hasta una sala de reuniones imponente. Mesa de madera maciza, sillas de cuero, vista panorámica de Madrid, el tipo de ambiente donde se tomaban decisiones millonarias todos los días. Enrique Campos, director financiero, estaba sentado en la cabecera de la mesa. A su lado, otros 3 directores que Eduardo reconoció de eventos empresariales. Y allí, en una silla discreta al lado del director, estaba Rodrigo López, el hombre que había destruido la vida de Rosa para proteger sus propios secretos sucios. Señores, gracias por venir, dijo Enrique extendiendo la mano. Entendemos que tienen información sobre irregularidades en nuestra empresa. Eduardo le estrechó la mano, mirándole directamente a los ojos. Tenemos, sí, información que les va a sorprender a todos ustedes. Rodrigo se movió incómodo en la silla. Había algo en la postura de Eduardo que lo ponía nervioso. Marcos abrió la primera carpeta y distribuyó copias de documentos a cada director. Señores, lo que están viendo son evidencias de un esquema de filtración de información confidencial que sucede en esta empresa desde hace meses. Enrique cogió los papeles y comenzó a leer. Su expresión cambió rápidamente. Estos son nuestros contratos internos. ¿Cómo han conseguido esto? Lo hemos conseguido de la misma forma que su competencia lo consiguió, respondió Eduardo. A través de alguien que tiene acceso privilegiado a esta información. Rodrigo carraspeó, nervioso. Disculpen, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué? ¿Están haciendo este tipo de acusación? Eduardo se giró hacia él lentamente. Nosotros somos las personas que descubrieron que tú dejaste que una inocente cargara con la culpa de tus actos. El silencio en la sala se hizo pesado. Enrique miraba alternativamente los documentos y a Rodrigo, intentando procesar la información. ¿De qué exactamente están hablando?, preguntó uno de los otros directores. Marcos abrió la segunda carpeta. Estamos hablando de Rosa García, la empleada que ustedes despidieron disciplinariamente hace unos días. ¿La limpiadora que robó los documentos?, preguntó Enrique. La limpiadora que ustedes acusaron de robar documentos, corrigió Eduardo, con la voz saliendo más fuerte, siendo que quien realmente filtró la información está sentado aquí en esta mesa. Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo, que se había quedado pálido como el papel. Eso es absurdo, intentó defenderse Rodrigo. Ustedes no pueden llegar aquí haciendo acusaciones sin fundamento. Marcos puso más documentos sobre la mesa, capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre Rodrigo,
López y representantes de la empresa Competencia Estelar, comprobantes de transferencias bancarias, registros de acceso a los sistemas de la empresa fuera del horario comercial. Enrique cogió los comprobantes de las transferencias. Los valores eran altos, muy altos para ser ignorados. Rodrigo, ¿puedes explicar estas transferencias? Yo. Esto debe ser algún error, tartamudeó Rodrigo. Alguien debe haber falsificado esta información. Eduardo se levantó de la silla. Rodrigo, conocías perfectamente la rutina de Rosa. Sabías que ella siempre organizaba los papeles que quedaban desordenados en las mesas. En la víspera del supuesto robo, dejaste a propósito los documentos más importantes esparcidos en la mesa de Enrique. Eso no tiene sentido, intentó argumentar Rodrigo, pero la desesperación en su voz era evidente. Tiene todo el sentido, continuó Marcos. Ya habías fotografiado los contratos días antes con tu propio móvil. Cuando descubrieron la filtración, fuiste tú mismo quien sugirió verificar las cámaras para ver quién había tocado los documentos recientemente. Enrique golpeó la mano sobre la mesa. Rodrigo, ¿es verdad esto? Enrique, me conoces desde hace años. Trabajo aquí con dedicación. Siempre he sido leal a la empresa. ¿Leal? Repitió Eduardo la palabra con ironía. ¿Llamas lealtad a destruir la vida de una mujer honesta para encubrir tus propios crímenes? Uno de los directores, que había permanecido callado hasta ahora, se pronunció. Si estas acusaciones son verdaderas, estamos hablando de un plan premeditado para incriminar a una empleada inocente. Marcos asintió. Exactamente. Rosa. García fue elegida como cabeza de turco porque era la persona más vulnerable, una limpiadora sin recursos para defenderse adecuadamente. ¿Y tienen certeza absoluta de esta información? Preguntó Enrique, aún procesando la dimensión de lo que estaba siendo revelado. Eduardo miró directamente a Rodrigo. Rodrigo, ¿quieres contarle a tus jefes sobre los mensajes que enviaste a empleados de la empresa amenazando a quien intentara defender a Rosa? Rodrigo se levantó bruscamente de la silla. Yo no voy a quedarme aquí, escuchando estas calumnias. Siéntate, ordenó Enrique con autoridad. No hemos terminado todavía. Rodrigo volvió a sentarse, claramente derrotado. Marcos puso un documento más sobre la mesa. Este es un informe técnico, mostrando que los datos filtrados fueron accedidos desde el ordenador personal de Rodrigo, usando su usuario fuera del horario comercial. Rodrigo, dijo Enrique, con la voz cargada de decepción, ¿realmente has hecho esto? El silencio se extendió por largos segundos. Rodrigo miraba sus propias manos como si buscara una salida que no existía. Estaba con problemas financieros, admitió finalmente. Competencia Estelar ofreció mucho dinero por la información. Yo nunca quise que nadie saliera perjudicado, pero dejaste que Rosa cargara con la culpa, explotó Eduardo. Una mujer con hijos pequeños que dependía del trabajo para sobrevivir. Yo no sabía que iba a acabar en esto, murmuró Rodrigo. No lo sabía. Uno de los directores se manifestó indignado. Has orquestado un plan para incriminar a una inocente. Enrique se levantó, claramente afectado. Rodrigo, estás despedido. Y vamos a tomar todas las medidas legales pertinentes contra ti. Enrique, por favor, intentó suplicar Rodrigo. No hay por favor. Has traicionado la confianza de la empresa y has destruido la vida de una persona inocente. Eduardo sintió una satisfacción profunda, viendo la justicia finalmente sucediendo, pero aún había una cuestión pendiente. Señores, dijo él, ahora, necesitamos hablar sobre Rosa García. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Enrique. Necesita ser inmediatamente readmitida, con disculpas públicas, y necesita recibir una indemnización justa por los daños morales y materiales sufridos. Tienen razón, admitió Enrique. Hemos cometido una injusticia grave con ella. Marcos abrió la tercera carpeta. Hemos preparado una propuesta de acuerdo. Readmisión inmediata, indemnización por daños morales, pago de todos los días parados y una declaración oficial confirmando su inocencia. Eduardo miró a Rodrigo una última vez. Espero que haya valido la pena cambiar.
¿Y tu dignidad por dinero sucio? Rodrigo no consiguió responder. Salió de la sala, escoltado por seguridad, cargando apenas la vergüenza de haber sido descubierto. Señores, dijo Enrique a Eduardo y Marcos, vamos a hacer todo lo que sea necesario para reparar la injusticia cometida contra Rosa García. Eduardo sonrió por primera vez desde que entrara en aquella sala. Rosa está esperando una llamada de ustedes. Cuando salían del edificio, Marcos preguntó, Eduardo, ¿cómo crees que va a reaccionar Rosa cuando se entere de todo? Eduardo miró al cielo de Madrid y sonrió. Creo que por primera vez en muchos días ella va a conseguir dormir en paz. Y tenía razón. La verdad había finalmente vencido, y Rosa estaba a punto de descubrir que la justicia, aunque llegando tarde, aún existía en el mundo. Rosa estaba en la cocina de su pequeña casa mirando el último sobre de factura que había llegado por correo. Factura de la luz atrasada. El dinero que había conseguido prestado de su hermana se estaba acabando, y ella no tenía ni idea de cómo pagaría los gastos básicos del mes siguiente. Los hijos jugaban en el salón, ajenos a la preocupación de la madre, pero Rosa sabía que pronto ellos también sentirían los efectos de la situación financiera. El teléfono sonó. Rosa dudó antes de contestar, pensando que podía ser algún acreedor cobrando alguna factura atrasada. Diga, ¿Rosa? Soy Enrique Campos, director financiero de la Corporación Horizonte. El corazón de Rosa casi se paró. ¿Por qué el propio director la estaría llamando? ¿Será que querían demandarla por algo más? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Rosa, primero quiero pedirle 1000 disculpas por lo que ha pasado. Hemos descubierto que usted ha sido víctima de una injusticia terrible. Rosa se sentó en la silla de la cocina, las piernas y temblando. ¿Cómo dice, señor? Hemos descubierto que Rodrigo López, mi asistente ejecutivo, fue quien realmente filtró la información confidencial. Él montó un plan para hacerla parecer culpable. Las palabras resonaban en la cabeza de Rosa, como si estuviera soñando. Él, señor, está hablando en serio. Completamente en serio. Rodrigo lo ha confesado. Y todo. Ya ha sido despedido y estamos tomando todas las medidas legales con él. Rosa comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Un alivio tan profundo que parecía que un peso de 1000 kilos había salido de su espalda. Lo sabía, consiguió hablar entre lágrimas. Yo sabía que no había hecho nada malo. Rosa, queremos que usted vuelva a trabajar con nosotros inmediatamente, con todos sus derechos restablecidos y una indemnización por los daños morales que ha sufrido. ¿Indemnización? Sí. Y también queremos hacer un comunicado oficial a todos los empleados, aclarando su inocencia y pidiendo disculpas públicas por el error cometido. Rosa no podía parar de llorar. Semanas de humillación, de desesperación, de noches sin dormir, pensando en cómo mantendría a sus hijos. Todo eso estaba, finalmente, llegando a su fin. Señor Enrique, muchas gracias. Usted no sabe qué esto significa para mí. Rosa, en realidad, quien descubrió toda la verdad fue el empresario Eduardo Martínez. Él fue quien nos trajo las pruebas. ¿El señor Eduardo? Sí. Él insistió mucho para que hiciéramos justicia. Dijo que usted merecía que su dignidad fuera restaurada. Después de colgar, Rosa se quedó unos minutos parada en la cocina, procesando todo lo que acababa de oír. Su inocencia había sido comprobada. Rodrigo había confesado. Eduardo había cumplido la promesa que hizo en la parada del autobús. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el propio Eduardo. Rosa, ya sabe la buena noticia. Señor Eduardo, yo no sé ni cómo agradecer lo que usted ha hecho por mí. Vaya, no tiene usted que agradecer nada. La justicia tenía que hacerse. Pero ¿por qué usted se interesó tanto por mi caso? Usted ni me conocía. Eduardo se quedó unos segundos en silencio. Rosa, ¿puedo contarle una cosa? Cuando yo era joven, mi madre trabajó como empleada de hogar en casas de familias ricas aquí en España. Un día la acusaron de haber robado una joya cara. Fue humillada,
despedida, y nadie creyó en su palabra. ¿Y ella la había robado? Jamás. Semanas después, descubrieron que la joya había caído detrás de un mueble, pero nunca le pidieron disculpas a mi madre. Ella cargó aquella humillación hasta el fin de su vida. Rosa sintió el corazón calentarse. Por eso el Señor me ayudó. Por eso, y porque vi en sus ojos la misma honestidad que veía en los ojos de mi madre. Gente trabajadora que hace lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Señor Eduardo, ¿cómo puedo pagarle todo esto? Rosa, en realidad quería hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Le gustaría trabajar en mi empresa? En Martínez Consultoría. Rosa se quedó sorprendida. ¿Trabajar con usted? Pero yo soy limpiadora, señor Eduardo. Usted tiene una empresa grande, importante. Rosa, usted tiene algo que es más valioso que cualquier título universitario. Carácter. Y yo necesito personas de carácter en mi equipo. Pero yo no entiendo nada de consultoría, de negocios. No hace falta. Estoy ofreciéndole un puesto en el área administrativa. Usted sería responsable de cuidar del bienestar de los empleados, organizar beneficios sociales, coordinar o programas de ayuda mutua. Rosa apenas podía creer lo que estaba oyendo. El Señor me está ofreciendo un empleo mejor. Estoy ofreciéndole una oportunidad para que use su experiencia de vida para ayudar a otras personas que pueden estar pasando por dificultades parecidas. Señor Eduardo, eso sería un sueño, pero tengo que pensar en mis hijos, en el cambio. Rosa, el salario sería 3 veces mayor de lo que usted ganaba en la Corporación Horizonte. Y la empresa ofrece seguro médico privado completo para usted y los niños. Rosa sintió las lágrimas volviendo a los ojos. 3 veces más, seguro médico y privado para los hijos. Era más de lo que ella jamás había soñado. ¿Puedo pensarlo unos días? Claro. Pero Rosa, quiero que sepa que esta oferta no es caridad, es reconocimiento. Reconocimiento a alguien que mostró fuerza y dignidad en una situación muy difícil. Aquella noche, Rosa conversó con sus hijos sobre todo lo que había pasado. Explicó que mamá había sido acusada de algo que no hizo, pero que la verdad les había aparecido. «Mamá, ¿quiere decir que no hiciste nada malo?», preguntó la hija mayor. «No hice nada malo, hija mía, y ahora todo el mundo lo sabe». «¿Y él, señor, que te ayudó?» «Él es nuestro amigo ahora». Rosa sonrió. «Él es más que un amigo. Es una persona muy especial que apareció en nuestra vida cuando más lo necesitábamos». 2 días después, Rosa llamó a Eduardo con la respuesta. «Señor Eduardo, acepto su propuesta. Quiero trabajar en su empresa». «Rosa, usted acaba de alegrarme la semana. ¿Cuándo puede empezar?» «Cuando usted quiera. El lunes que viene. Está bien». «Perfecto». «Rosa, hay una cosa más. Quiero que usted sea responsable de un proyecto especial que estoy creando». «¿Qué proyecto?» «Un fondo de asistencia para empleados de empresas que pasen por situaciones injustas como la suya. Un lugar donde personas como usted puedan buscar ayuda cuando no tengan recursos para defenderse». Rosa se emocionó. «Señor Eduardo, ¿eso significa que vamos a ayudar a otras personas que pasen por lo que yo pasé?» «Exactamente. Usted va a usar su experiencia para identificar casos similares y garantizar que otras familias pasen por lo que la suya pasó. Sería un honor formar parte de un proyecto así». El lunes siguiente, Rosa se presentó en Martínez Consultoría. El edificio era más pequeño que la Corporación Horizonte, pero había algo diferente en el ambiente. La gente se saludaba con genuina cordialidad. Empleados de diferentes niveles conversaban naturalmente. Había un clima de respeto mutuo que Rosa nunca había experimentado. Eduardo la recibió personalmente en el vestíbulo. «Bienvenida a su nueva casa. Profesional, Rosa. Muchas gracias, señor Eduardo. Estoy muy animada. Venga, quiero presentarla al equipo». En la sala de reuniones había cerca de 20 empleados esperando. Eduardo se dirigió a todos. «Chicos, quiero presentaros a Rosa García, nuestra nueva coordinadora de bienestar social.
Rosa viene de una experiencia muy difícil, donde demostró una fuerza de carácter impresionante. Estoy seguro de que ella va a aportar mucho a nuestra familia. Los empleados aplaudieron calurosamente. Rosa sintió el rostro sonrojarse, pero era una sensación buena. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo presentada no como víctima, sino como alguien valorada profesionalmente. Rosa, continuó Eduardo. ¿Quiere decir alguna cosa al equipo? Rosa respiró hondo. Bueno, yo pasé por una situación muy injusta recientemente. Fui acusada de algo que no hice y perdí mi empleo. Pero aprendí que siempre existen personas buenas dispuestas a ayudar a quien está pasando dificultades. Espero poder hacer aquí lo mismo que el señor Eduardo hizo por mí. El aplauso fue aún más caluroso. Rosa vio en los rostros de las personas una aceptación genuina, una acogida que calentaba el corazón. Más tarde, en su nuevo despacho, Rosa miró por la ventana y vio la parada de autobús donde todo había comenzado, donde había llorado desesperadamente, pensando que su vida había terminado. Ahora estaba allí, en una posición mejor de lo que jamás imaginara, con la oportunidad de ayudar a otras personas. El teléfono sonó. Era Enrique, de la Corporación Horizonte. Rosa, ¿cómo se está adaptando al nuevo trabajo? Muy bien, señor Enrique. Gracias por preguntar. Rosa, quería contarle que hemos hecho el comunicado oficial a todos los empleados, pidiendo disculpas públicas y aclarando su inocencia. Además, Historia se ha convertido en ejemplo aquí dentro. Estamos implementando nuevos procedimientos para que injusticias como esta no sucedan más. Usted ha transformado nuestra empresa para mejor. Gracias por eso. Cuando colgó, Rosa sonrió. Su experiencia dolorosa se había transformado en algo positivo, no solo para ella, sino para otras personas también. La injusticia se había convertido en fuerza transformadora, y por primera vez desde que todo comenzó, Rosa se durmió completamente tranquila, sabiendo que su vida había cambiado para siempre y que lo mejor aún estaba por venir. 3 meses después de empezar en Martínez Consultoría, Rosa estaba organizando los documentos del Fondo de Asistencia Social cuando recibió una llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre el impacto de su historia. Rosa, soy Ana Cristina, reportera del telediario de una cadena nacional. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su caso. Rosa sintió el corazón acelerarse. ¿Un reportaje sobre qué exactamente? Sobre la injusticia que usted sufrió y cómo el empresario Eduardo Martínez la ayudó. Su historia está circulando en las redes sociales y tocando a miles de personas. ¿En las redes sociales? ¿Cómo es eso? Alguien publicó su historia en un grupo de Facebook y ya ha sido compartida más de 50.000 veces en España. La gente está emocionada con lo que pasó. Rosa se quedó atónita. No imaginaba que su experiencia pudiera interesar a tanta gente. ¿Y qué quieren saber? Queremos contar su historia completa, mostrar que todavía existe justicia y personas buenas en el mundo. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista? Rosa dudó. Hablar en la televisión nacional sobre todo que había pasado sería revivir momentos dolorosos, pero quizás pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares. ¿Puedo hablar con mi jefe antes de dar una respuesta? Claro. Pero Rosa, hay una información que quizás le interese. Hemos descubierto lo que pasó con Rodrigo López. ¿Qué pasó con él? Está siendo demandado por la Corporación Horizonte y por la empresa Competencia Estelar. Aparentemente, filtró información a más de 3 empresas diferentes. El perjuicio ha sido de millones de euros. Rosa sintió una mezcla de satisfacción y pena. Satisfacción porque la justicia se estaba haciendo. Pena porque Rodrigo había destruido su propia vida por codicia. Después de colgar, Rosa fue hasta el despacho de Eduardo a contarle sobre la invitación de la TV. Eduardo, una reportera del telediario quiere hacer un reportaje sobre nuestra historia. Nuestra historia. Eduardo sonrió. Me gusta oír eso. ¿Y qué le parece? Tengo miedo. Nunca he aparecido, pero en televisión. ¿Y si digo alguna cosa equivocada?
Rosa, usted tiene una de las historias más inspiradoras que conozco. Su fuerza, su dignidad, su capacidad de perdonar. Eso necesita ser conocido. Pero, ¿y si la gente me juzga? ¿Y si piensan que me estoy haciendo la víctima? Eduardo se levantó y fue hasta la ventana. Rosa, puedo contarle una cosa que he descubierto después de que usted llegara aquí. ¿Qué? Desde que implementamos el Fondo de Asistencia Social, ya hemos ayudado a 15 familias españolas que pasaron por injusticias laborales, 15 familias que no tendrían recursos para defenderse solas. Rosa se emocionó. ¿De verdad? ¿Y sabe por qué eso fue posible? Porque su experiencia nos enseñó cómo identificar esos casos, cómo actuar rápidamente. Eso significa que nuestra historia ya está transformando vidas. Exacto. Y si usted acepta dar esa entrevista, ¿cuántas otras familias pueden ser ayudadas? Rosa pensó en sus hijos. Isabel, de 9 años, que finalmente estaba haciendo el tratamiento adecuado para el asma con el seguro médico privado de la empresa. Y Pedro, de 7 años, que ahora estudiaba en un colegio concertado mejor y estaba adorando las clases de informática. Eduardo, ¿puedo pedirle una cosa? Me gustaría que usted participara en la entrevista conmigo. Rosa, la historia es suya. Usted es la heroína. No soy heroína sola. Si usted no hubiera aparecido en aquella parada de autobús, yo todavía estaría sufriendo con la injusticia. Eduardo estuvo de acuerdo. 3 días después, el equipo del telediario llegó a Martínez Consultoría para la grabación. Rosa había elegido contar la historia completa allí mismo, en el ambiente donde su vida se había reconstruido. Rosa, comenzó la reportera Ana Cristina, ¿cómo se sintió cuando fue acusada injustamente? Fue como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Yo he trabajado honestamente toda la vida. Crié a mis hijos enseñándoles que robar está mal, y de repente estaba siendo tratada como si fuera una ladrona. ¿Y cuál fue el momento más difícil? Rosa sintió los ojos llenándose de lágrimas. Fue cuando llegué a casa y tuve que explicar a mis hijos por qué mamá había perdido el empleo. Isabel, mi hija mayor, tiene asma y necesita medicinas caras. Pedro, mi hijo menor, estaba animado por entrar en un colegio nuevo. Yo no sabía cómo decirles que no íbamos a tener dinero para esas cosas. ¿Cómo reaccionaron? Isabel me abrazó y dijo, «Mamá, yo sé que tú no has hecho nada malo y vamos a encontrar una solución». Pedro dijo que podía dejar de estudiar para ayudarme a trabajar. Rosa paró, emocionada. Imagínese a un niño de 7 años ofreciéndose a dejar de estudiar para ayudar a su madre. La reportera también se quedó visiblemente conmovida, y fue ahí que el señor Eduardo apareció. Eduardo asumió la conversación. Yo vi a Rosa llorando en la parada del autobús. Había algo en su postura que me llamó la atención. No era alguien intentando dar pena. Era alguien genuinamente desesperada, pero manteniendo la dignidad. ¿Por qué decidió involucrarse? Porque reconocí en ella la misma dignidad que mi madre demostró cuando pasó por una situación similar aquí en España, y porque aprendí que cuando tenemos condiciones de ayudar a alguien, eso no es una opción, es una obligación. Rosa, ¿cómo fue descubrir que Rodrigo había armado todo? Fue una mezcla de alivio e indignación. Alivio, porque mi inocencia estaba probada. Indignación, porque él destruyó mi vida conscientemente para proteger sus propios intereses. ¿Ustedes saben que Rodrigo está siendo procesado? Eduardo asintió. Sí. Y descubrimos que perjudicó no solo a Rosa, sino a varias empresas. Su esquema era mucho mayor de lo que imaginábamos. Rosa, ¿cuál es su situación hoy? Rosa sonrió por primera vez en la entrevista. Hoy trabajo en una empresa que me valora como persona. Mis hijos tienen seguro médico privado. Isabel está haciendo el tratamiento adecuado. Pedro está en un colegio excelente. Pero más importante que eso, estoy ayudando a otras personas que pasan por injusticias similares. ¿Cómo es eso? Hemos creado un fondo de asistencia social que ya ha ayudado a 15 familias en situaciones parecidas a la mía.
Proporcionamos apoyo jurídico, psicológico, financiero a personas que no tienen recursos para defenderse. La reportera se giró hacia Eduardo. Señor Eduardo, ¿qué consejo daría a otros empresarios españoles que ven esta entrevista? Que presten atención a las personas a su alrededor, que no juzguen por la apariencia o posición social, que recuerden que todos nosotros podemos marcar la diferencia en la vida de alguien, especialmente cuando esa persona está pasando por dificultades. Y para las personas que están sufriendo injusticias, respondió Rosa, no se rindan. La verdad siempre aparece, aunque tarde, y siempre existen personas buenas dispuestas a ayudar. A veces aparecen en los momentos más inesperados. Cuando el equipo terminó la grabación, Rosa sentía una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por haber contado su versión de la historia, preocupación por no saber cómo reaccionaría la gente. El reportaje se emitió un jueves por la noche en el telediario de máxima audiencia. Al día siguiente, el teléfono de Martínez Consultoría no paraba de sonar. Personas ofreciendo ayuda para el Fondo de Asistencia Social, empresarios queriendo asociarse al proyecto, familias contando historias similares y pidiendo orientación. Rosa, dijo Eduardo mirando las pilas de mensajes que llegaban, creo que subestimamos el impacto que nuestra historia tendría. ¿Cómo es eso? Ya hemos recibido más de 300 llamadas, ofertas de donación, peticiones de ayuda, invitaciones para dar charlas. Su valentía al contar la verdad ha tocado a mucha más gente de lo que imaginábamos. Rosa cogió algunos de los mensajes. Una empresaria de Barcelona quería crear un fondo similar en su empresa. Un abogado de Sevilla ofrecía trabajo voluntario para casos de injusticia laboral. Una madre de familia de Galicia contaba que estaba pasando por una situación parecida y pedía orientación. Eduardo, ¿eso significa que nuestra historia puede ayudar a personas en todo el país? Significa que usted se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Personas que están sufriendo injusticias ahora saben que no están solas. Aquella noche, Rosa llegó a casa con una sensación diferente. Por primera vez, desde que todo comenzara, sentía que su experiencia dolorosa se había transformado en algo más grande que ella misma. No era ya solo sobre su recuperación personal, era sobre crear esperanza para otras personas. Mamá, dijo Isabel durante la cena, algunos niños del colegio te vieron en la televisión. Dijeron que eres valiente. Y yo dije que mi madre es la más valiente del mundo. Pedro completó. Rosa abrazó a los dos hijos. Vosotros sabéis, todo lo que hago es pensando en vosotros, ¿verdad? Lo sabemos, y sabemos que ahora vas a ayudar a otras familias también, respondió Isabel. Rosa sonrió. Sus hijos entendían perfectamente lo que estaba pasando y apoyaban completamente la omisión que había nacido del dolor, pero que ahora se transformaba en propósito de vida. Aquella noche, mientras los hijos dormían, Rosa miró por la ventana y pensó en la parada de autobús donde todo comenzara, el lugar donde había llorado desesperadamente. Ahora parecía el punto de partida de una jornada que estaba apenas comenzando. Un año después del reportaje en el telediario, Rosa estaba parada frente a un edificio en el centro de Madrid que jamás imaginó que existiría. El Instituto Rosa García de Justicia Social se erguía imponente, con 5 plantas dedicadas exclusivamente a ayudar a personas que pasaban por injusticias laborales. El nombre en el letrero dorado de la entrada todavía la emocionaba cada vez que lo miraba. Mamá, ¿estás llorando otra vez?, preguntó Pedro, sujetando su mano en la entrada del edificio. Son lágrimas de felicidad, mi amor, lágrimas de quien no cree lo que está viendo. Isabel, ahora con 10 años y completamente curada del asma gracias al tratamiento adecuado, señaló una placa en la pared. Mira, mamá, fundado por Eduardo Martínez y Rosa García, donde la dignidad encuentra la justicia. Eduardo se acercó al grupo cargando un ramo de flores blancas. Se había convertido en mucho más que el jefe de Rosa. Era como un hermano mayor, protector de la familia, alguien que había transformado una tragedia en propósito de vida. ¿Lista para el gran día?, preguntó él, ajustándose la corbata nerviosamente.
Eduardo, todavía no creo que hayamos conseguido todo esto en solo un año. Rosa, usted no se hace idea de lo que hemos conseguido. Venga, quiero mostrarle los números antes de la inauguración oficial. Subieron hasta la 5ª planta, donde funcionaba la coordinación general del instituto. Las paredes estaban llenas de fotos, familias que habían sido ayudadas, empresarios que se habían convertido en socios, abogados voluntarios que dedicaban tiempo a casos difíciles. Rosa, mire esto, dijo Eduardo, mostrando un informe sobre la mesa. En 12 meses, hemos ayudado a 342 familias en toda España. Hemos recuperado más de 2 millones de euros en indemnizaciones para personas injustificadas. Tenemos oficinas funcionando en 12 comunidades autónomas. Rosa sujetó el informe con las manos temblando. 342 familias, 342 historias tan parecidas a la suya que habían encontrado justicia. Y hay más, continuó. Eduardo, ¿se acuerda de la Corporación Horizonte? ¿Cómo olvidarla? Enrique me llamó ayer. Desde que su historia se hizo pública, han cambiado completamente los protocolos internos. Han creado una defensoría específica para empleados. Han implementado investigaciones más rigurosas antes de cualquier despido. Su experiencia ha transformado la cultura de la empresa entera. Y Rodrigo, condenado a 5 años de prisión, restitución de todos los valores y prohibición de ejercer cargos de confianza. Pero ¿sabe lo que más me impresiona? Le ha mandado una carta a usted. Eduardo sacó un sobre de un cajón. Llegó la semana pasada. Rosa abrió la carta con curiosidad. La caligrafía era temblorosa, de alguien claramente afectado. Rosa, sé que nunca conseguiré reparar el mal que te hice a ti y a tu familia. Destruí tu vida por codicia y cobardía, pero quiero que sepas que todos los días pienso en la injusticia que cometí. Ver lo que has construido después de todo lo que pasaste me ha hecho entender el tipo de persona que yo debería haber sido. Espero que algún día puedas perdonarme. Con arrepentimiento sincero, Rodrigo. Rosa dobló la carta despacio. Eduardo, ¿puedo pedirle una cosa? Claro, quiero que usted le mande una respuesta. ¿Qué quiere que escriba? Que ya le he perdonado. Que guardar rencor solo hiere a quien lo guarda. Y que si él realmente ha cambiado, puede buscar el instituto cuando cumpla la pena. Siempre hay espacio para personas que quieren ayudar a otras. Eduardo miró a Rosa con admiración. Usted nunca deja de sorprenderme. He aprendido que la venganza construye nada, pero la compasión puede transformar a cualquier persona. En ese momento, la secretaria apareció en la puerta. Rosa, han llegado los invitados especiales para la inauguración. Bajaron a la planta baja donde una multitud se reunía. Periodistas, empresarios, políticos, pero principalmente personas comunes que habían sido beneficiadas por el trabajo del instituto. Rosa vio rostros conocidos, familias que habían ayudado, abogados voluntarios, empleados que se dedicaban diariamente a la causa. Ana Cristina, la reportera que había hecho el primer reportaje, se acercó con su equipo. Rosa, ¿cómo se siente viendo todo esto que nació de su historia? Me siento agradecida por haber pasado por aquella experiencia terrible. Porque sin ella nada de esto existiría. Explíquelo mejor. Si yo no hubiera sido injustificada, nunca habría conocido a Eduardo. Si no hubiera conocido a Eduardo, nunca habríamos creado el fondo de asistencia. Si no hubiéramos creado el fondo, hoy 342 familias todavía estarían sufriendo injusticias. La respuesta emocionó hasta los cámaras. Ana Cristina se limpió una lágrima discreta. ¿Qué mensaje dejaría para las personas que están viendo esto y pasando por injusticias similares? Rosa miró directamente a la cámara. No se rindan. La noche más oscura siempre termina en el amanecer más bonito. Y recuerden, a veces Dios permite que pasemos por tormentas para enseñarnos a valorar la calma. Su dolor hoy puede ser la fuerza que va a ayudar a otras personas mañana. Eduardo asumió el micrófono para el discurso oficial de inauguración. Señoras y señores, este instituto existe porque una mujer valiente transformó la
Injusticia en propósito. Rosa García me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. Que el éxito no se mide por los beneficios que generamos, sino por las vidas que tocamos. El público aplaudió calurosamente. Rosa sentía el pecho caliente, pero no de vergüenza, como en aquel día terrible en la Corporación Horizonte. Era el calor de quien veía un sueño imposible haciéndose realidad. «Mamá», susurró Isabel, «¿puedo decir una cosa en el micrófono?» Rosa dudó, pero Eduardo hizo señal de que sí. Isabel se acercó al micrófono y su voz infantil resonó en el salón de lleno. «Mi nombre es Isabel, hija de Rosa. Cuando mamá perdió el empleo, yo tuve mucho miedo. Miedo de no tener dinero para las medicinas, miedo de no poder estudiar. Pero mamá me enseñó que cuando pasa una cosa mala, podemos elegir quedarnos tristes para siempre o usar esa tristeza para ayudar a otras personas. Mamá eligió ayudar y ahora muchos niños como yo no van a necesitar tener miedo». No había un ojo seco en el salón. Pedro se unió a su hermana. «Y yo quiero decir que mi madre es la persona más valiente del mundo». Ella transformó lágrimas en sonrisas para muchas familias. Rosa subió al escenario y abrazó a los dos hijos. «Vosotros sois mi mayor riqueza. Todo lo que hago es pensando en dejar un mundo mejor para vosotros». Enrique Campos, el director de la Corporación Horizonte, se acercó al escenario. Rosa no lo veía desde el día de la readmisión. «Rosa, ¿puedo decir alguna cosa?» Ella asintió, curiosa. «Rosa, su historia ha cambiado mi vida. Ha cambiado nuestra empresa, ha cambiado la forma en que veo a las personas a mi alrededor. Quiero pedir disculpas una vez más públicamente por la injusticia que cometimos, y quiero anunciar que la Corporación Horizonte será socia permanente del instituto, contribuyendo con 500.000 euros anuales para el mantenimiento de los programas». El anuncio sorprendió hasta a Eduardo. 500.000 euros al año garantizarían el funcionamiento del instituto durante décadas. Rosa se acercó al micrófono una última vez. «Quiero cerrar esta ceremonia volviendo al lugar donde todo comenzó». Todos salieron del edificio y caminaron algunas calles hasta llegar a la parada de autobús donde Rosa había llorado desesperadamente un año antes. El mismo banco, la misma parada en una calle de Madrid, pero ahora con una pequeña placa dorada. Aquí nació el Instituto Rosa García, donde la esperanza encontró compasión. Rosa se sentó en el banco exactamente como había hecho en aquel día, terrible, pero esta vez no estaba sola. Eduardo se sentó a su lado, como hizo la primera vez. Los hijos se acomodaron a sus pies. Decenas de personas que habían sido ayudadas por el instituto formaron un círculo alrededor. «Hace exactamente un año», dijo Rosa, «yo estaba sentada en este mismo lugar, llorando, pensando que mi vida había terminado. No imaginaba que un desconocido se acercaría y cambiaría todo. Y yo», completó Eduardo, «no imaginaba que ayudar a una persona en la parada del autobús se convertiría en el propósito más importante de mi vida». Una señora mayor se acercó al grupo. Era doña María, la primera persona a la que el instituto había ayudado. Había sido despedida injustamente tras 30 años de trabajo en una empresa de limpieza en Valencia. «Rosa, puedo agradecérselo una vez más». «Doña María, usted no tiene que agradecerme nada. Tengo sí, por causa de su valentía al contar su historia, yo conseguí justicia. Mi nieta puede continuar estudiando. Mi familia tiene la dignidad de vuelta». Otras personas se acercaron, cada una con una historia de transformación. El taxista que recuperó la licencia retirada injustamente, la profesora que fue readmitida después de una acusación falsa, el camarero que recibió indemnización por explotación laboral encubierta. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre los tejados de Madrid, Rosa se levantó del banco y miró una última vez aquel lugar que había sido el punto de inflexión de su vida. «Eduardo, ¿sabe lo que he aprendido con todo esto? Que no existen las coincidencias, existe el propósito. Usted no apareció en mi vida por casualidad. Mi experiencia dolorosa no fue en vano, todo formaba parte de un plan mayor.
Eduardo sonrió. Rosa, ¿puedo contarle un secreto? Claro. Aquel día, cuando la vi llorando en la parada del autobús, yo estaba volviendo de una reunión donde había cerrado el mayor contrato de mi empresa. Me estaba sintiendo el hombre más exitoso del mundo. Y entonces la conocí a usted y entendí que el éxito de verdad no es el dinero que ganamos, es el bien que hacemos. Usted me enseñó lo que realmente importa en la vida. Rosa abrazó a Eduardo. Entonces los dos nos salvamos mutuamente. Mientras caminaban de vuelta, Pedro preguntó: «Mamá, ¿nuestra historia va a tener final feliz?». Rosa miró a los hijos, a Eduardo, a todas las personas que se habían convertido en familia a lo largo de aquel año transformador. «Hijo mío, nuestra historia no tiene final, tiene continuación. Y va a continuar cada vez que alguien ayude a una persona que está pasando dificultades, cada vez alguien crea en una persona cuando todos dudaron. Cada vez que alguien transforme el dolor en propósito». Tenía razón. La historia de Rosa y Eduardo se multiplicó en cientos de otras historias. El Instituto Rosa García se convirtió en referencia nacional justicia social en España. Pero, más importante que eso, enseñó al mundo que pequeños actos de compasión pueden generar transformaciones gigantescas. 10 años después, cuando Rosa cumplió 50 años, ella volvió una vez más a aquella parada de autobús. No para llorar, sino para agradecer. Agradecer por haber vivido la mayor injusticia de su vida, porque sin ella jamás habría descubierto su verdadera misión en el mundo. Y cada vez que alguien preguntaba cuál era el secreto para transformar la tragedia en triunfo, Rosa respondía: «Nunca dejes que tu dolor sea en vano. Úsalo para curar el dolor de los otros». Fin de la historia.